No. Buenas. Hola. Muy buenos días. Pediros disculpas por este pequeño retraso. Bueno, como sabéis, hoy hemos celebrado la Mesa Sectorial de Educación, en el que el punto principal era la oferta de empleo público en Extremadura en el cuerpo docente. Os quiero recordar que en noviembre el total de los representantes sindicales, junto con la Consejería de Educación, decidimos por unanimidad convocar el cuerpo de educación secundaria para el 2017 en la parte de secundaria, profesores técnicos FP y profesores de las escuelas oficiales de idioma. Ante la inquietud un poco generalizada y también de los sindicatos de acompasarnos de alguna manera al resto de comunidades autónomas, se ofreció a la propia Consejería la posibilidad de llegar a un acuerdo en un calendario plurianual, un calendario de empleo público hasta el 2019. Esta propuesta ha sido bien valorada por parte de la Consejería de Educación y ayer tuvimos la oportunidad de trabajar en una mesa técnica a lo largo de toda la mañana sobre la propuesta que previamente nos habían hecho llegar prácticamente casi la totalidad de los sindicatos, ¿no? UGT, AMPE, CESI y PIDE. En este caso, Comisiones Obreras no se quiso sumar y trabajamos sobre ese documento. Nos ha parecido muy interesante, muy fructífero el trabajo que hemos realizado entre la Administración y los sindicatos y hemos negociado ese calendario de empleo plurianual para los próximos 3 años en Extremadura. En el 2017 se convocarán el cuerpo de secundaria. Quiero recordar que os dijimos que no estaba del todo cerrado porque estábamos esperando a las jubilaciones, que aproximadamente podía haber un total de unas 300 plazas. Hoy en día contamos, teniendo en cuenta esas jubilaciones que nos han llegado finalmente, contamos con 337 jubilaciones y teniendo en cuenta que vamos a hacer una oferta mucho más reducida de lo que habíamos pensado, pues vamos a convocar para las especialidades que este año vamos a llevar a cabo 145 plazas. En el 2018 se convocarán restos de especialidades de secundaria, con el sobrante, que son 192 más las que se acumulen por jubilación, y en el 2019 se ofertará el cuerpo de maestros. Con esto, este año convocamos 15 especialidades y para ello hemos tenido en cuenta sobre todo las necesidades a nivel regional sobre las listas ordinarias agotadas o el número de interinos por cada especialidad y también los profesores sin destino definitivo. Teniendo en cuenta todos estos criterios, hemos decidido que estas 15 especialidades sean en secundaria comunes la especialidad de filosofía, con 7 plazas, matemáticas, con 25, física y química, 25 y economía, 5. En secundaria formación profesional, las especialidades de formación y orientación laboral, con 7 plazas, hostelería y turismo, 5 plazas, intervención sociocomunitaria, 10. En profesores técnicos de formación profesional, cocina y pastelería, 5 plazas, instalaciones electrotécnicas, 7, mantenimiento de vehículos, 5 plazas, procedimientos sanitarios y asistenciales, 5 plazas, procesos de gestión administrativa, 12, sistema y aplicación informática, 10. Y en escuelas oficiales de idioma vamos a convocar inglés, con 12 plazas y portugués con 17.
perdón, con 5. Perdón. Estas son las especialidades que vamos a convocar de cara al 2017. Recuerdo que estas especialidades no se convocarán en el 2018 y el tanto por ciento de las jubilaciones, lo que resta de 145 a las 337, se acumulará a la oferta del 2018 para un número mucho más amplio del resto de especialidades que decidamos convocar. Hemos creído que esta propuesta pues, atiende de alguna manera al interés general y se basa sobre todo en consolidar el empleo docente, cubriendo, como bien os decía antes, las necesidades urgentes y reales. Y además pues, nos permite también ofrecer una oferta más ambiciosa. De esta manera volvemos a disponer de un calendario coherente, justo, eliminando las incertidumbres y armonizando las convocatorias con el resto de comunidades autónomas, lo cual se rompió en la legislatura pasada en cuanto a las convocatorias que se intentaban compaginar con el resto de comunidades autónomas, teniendo en cuenta que ya Extremadura no podía seguir ese calendario porque se rompió en la anterior legislatura. De este modo recuperamos de alguna manera y nos acompasamos al resto de comunidades autónomas, por lo menos a las más cercanas y a las que ya se han pronunciado. Pues con esto cumplimos el compromiso que os dijimos de antes de final de año hacer pública la convocatoria, el número de plazas y las especialidades que íbamos a convocar. Creemos que es un acuerdo muy positivo, estamos muy satisfechos de la colaboración que ha existido por parte de los sindicatos con la Administración y va, por supuesto, en favor de los beneficios de los ciudadanos extremeños que se presentan a este tipo de oposiciones. Y por mi parte, nada más, a vuestra disposición si tenéis alguna duda o queréis hacer alguna pregunta. Pues como todos los años, normalmente suelen ser en junio. Sí. Eso ya de todos modos cuando se haga la convocatoria se dirán las fechas exactas. La convocatoria normalmente se suele publicar primera quincena de abril, finales de marzo, primera quincena de abril, dependiendo de la publicación del decreto de oferta público de la Consejería y, como siguiendo la tónica, pues a finales de junio serían las pruebas. ¿Por qué no se actúa con toda la tasa de reposición si ha habido 300 jubilaciones este año? Hombre, date cuenta que son 15 especialidades. En la última oposición que hubo del cuerpo de secundaria, en el 2015, fueron 180 plazas para 57 especialidades. Por lo tanto, si solo sacamos 15 especialidades, nos vamos a volcar las 337 plazas para esas 15 especialidades. Es una oferta mucho más amplia por especialidades que las que hubo en 2015. La mayoría, el 90% de aquellas especialidades eran de 5 plazas para abajo. 1, 2, 3, 5. Las máximas fueron 12 plazas. Por lo tanto, en estas especialidades va casi el 50%, no es el 50% como tal, pero imaginaros, desde 337 plazas, 145 van para 15 especialidades. Es una muy buena oferta y el resto, evidentemente, se tiene que repartir con las especialidades que no le damos la oportunidad este año y sí para el 2018. Sí, y añadir un mínimo de 5 plazas por especialidad, la oferta. Entonces quedarían para 2018 en secundaria y, por otro lado, ¿no habrá oposiciones al cuerpo de maestros hasta 2019, ni en 17 ni en el 18? Claro. Sabéis que el cuerpo de maestros ha sido este año, se han celebrado este año. Normalmente es un año sí, otro no, pero son en 4 años, 2 convocatorias de primaria, 2 de secundaria. Cumplimos con las 2 convocatorias de primaria y 2 de secundaria, lo único que cambiamos el orden. Hasta el 2019 no habría de maestros, han sido este año y bueno, pues también suplimos un poco de cara a los últimos 4 años en el que solo hubo oposiciones el 2013 y 2015. Y en este caso va a haber oposiciones todos los años o repartidas de esta forma. ¿Qué otra pregunta? El próximo año en secundaria. Las especialidades totales de... A ver, en total son 109. No, exacto, pero hay en especialidades en secundaria hay 109
Eso no quiere decir, y de hecho en el resto de convocatorias de oposiciones, que se convoque el 100% de las especialidades, porque lo mismo no hay necesidad. Por lo tanto, no sabemos deciros qué especialidades van a ser las que se van a convocar, si van a ser 32, 35, 40. Para eso realizaremos mesas técnicas o sectoriales con las organizaciones sindicales y decidir, según los criterios y la situación que tengamos de cara al año que viene, qué es lo que irá al 2018. Pero estas especialidades que convocamos en el 2017 no irán al 2018. Ha dicho 109 de secundaria, de idiomas y de FP, ¿cuántas serían? No, perdón. No. A ver, vamos a aclarar. Existen 109 especialidades en secundaria en general, con FP, con escuelas oficiales, de las que realmente existen, pero no ha existido ninguna convocatoria en que se haya hecho con el total de las especialidades. Ya os digo, en el 2015 fueron 57 especialidades. En este caso nosotros vamos a hacer 15 y la parte de necesidad, donde haya lista de interinos y con todos los criterios que os hemos nombrado anteriormente, pues se decidirán cuántas irán al 2018. Había entendido mal. Entonces, de las 145 plazas que se van a convocar, ¿cuántas son para secundaria, cuántas para FP, sí. cuántas para idiomas? Te lo digo. Secundaria comunes, 62. Secundaria formación profesional, un total de 22. Profesores técnicos de formación profesional, 44. Y escuelas oficiales de idiomas, 17, lo que suman un total de 145. Sí, buenos días. En las comunes ha dicho 62 y solo 4 asignaturas: filosofía, matemática, física y química y economía. Se echa en falta lengua y literatura, se echa en falta educación física. ¿Por qué no han convocado de estas asignaturas? ¿Por qué no han sacado plazas? Y luego, por otro lado, ayer Comisión Obrera presentó más de 11.000 firmas para pedir que no se despidan a los técnicos del programa de ejercicios de Cuida. De hecho, denuncian que usted no lo ha recibido, ni la directora general de Deportes, y piden una reunión urgente con el presidente de la Junta. ¿Qué va a pasar con este programa? Primero, estas especialidades que dices son las listas, lo he dicho antes, sobre todo hemos tenido en cuenta las listas ordinarias agotadas, las que hay una necesidad más latente en cuanto a las especialidades. Por eso se le ha dado prioridad este año. Comisiones Obreras, quiero recordar que votó a favor de que hubiera oposiciones este año, pero un mes y medio después trató de decir que no, que rectificásemos y que no hubiese oposiciones de cara a este año de secundaria, después de que habíamos anunciado un mes y medio antes. Pues no tenía sentido, y más cuando hay una urgencia de listas. Por lo tanto, se ha priorizado en esas especialidades. Lengua y el resto de especialidades que me estás diciendo se tendrán en cuenta de cara al 2018 sin ningún problema, y además con una oferta que nos permitirá acumular las plazas restantes que han quedado este año con las jubilaciones del siguiente, lo cual es positivo. En cuanto al ejercicio de Cuida, primero, yo he recibido en mi consejería, en el despacho, en la consejería que dirijo, a Comisiones Obreras. Lo he recibido sobre ese tema. Además, hemos estado tratando el tema en mi despacho. Por lo tanto, no puedo decir que no lo recibimos. Eso es totalmente falso. Y es más, me consta que la directora general de Deporte se ha reunido también con ellos y tenemos los correos reiterados a este colectivo para reunirnos y poder hablar con ellos directamente. Ellos han delegado, en este caso, la representación en una persona del grupo y es con el que podemos establecer contacto, pero porque el resto de trabajadores así lo han querido y no han accedido a sentarse con nosotros. Estamos convencidos de la decisión que va a tomar la Junta de Extremadura, en este caso la Dirección General de Deporte, porque nos va a permitir llegar a más territorio, a más ciudadanos en cuanto a este servicio, y vamos a poder pasar de 29 trabajadores actualmente, de los cuales 11 solo tienen jornada completa, los demás son partidas o incluso por hora, a poder ofrecer unas 30 y cerca de 40 plazas, 38, unas 40 plazas, me están diciendo. Por lo tanto, se aumentará el número de plazas, se darán más jornadas completas, que es lo que también perseguimos, se mejorará el servicio y podremos llegar a más ciudadanos. Poco más que decir en ese sentido.
¿Algo me quedo algo por contestar? ¿No? Ya se conoce, como ha dicho, la relación de estos puestos. ¿Cuándo sabrán los opositores del resto de especialidades el desarrollo de las oposiciones del año que viene? Ya que muchos se estaban preparando para estas oposiciones del año que viene, de 2017, y van a tener que esperar a 2018. ¿Cuándo o en qué plazo más o menos aproximado sabrán ese resto de especialidades? Ya que ha dicho que las 109 no van a ir. Pues normalmente en estos 2 años que llevamos, en este año y medio que llevamos, siempre lo hemos hecho a partir de septiembre, lo hemos hecho sobre octubre. Yo no quiero adelantar nada porque no hemos hablado de ese tema con los sindicatos, pero evidentemente si en junio se van a celebrar unas oposiciones y estamos inmersos en ese proceso durante junio, julio y agosto, que es cuando realmente, bueno, terminará prácticamente julio, si todo va bien. Lo lógico es que nos demos el margen de septiembre y en octubre se anuncie. Quiero recordar que este Gobierno es el primero que ha adelantado siempre el anuncio de las oposiciones, ha establecido un calendario y eso da una tranquilidad a los interinos y a aquellas personas que se quieren presentar. Hasta el momento no era así. Yo entiendo que la incertidumbre y las ganas de saber, pero creo que lo estamos haciendo bien y podrán tener el tiempo suficiente para poderse organizar. De hecho, la mayor parte de las comunes, pues, que suelen salir todos los años, evidentemente se da por hecho que vayan a tener esa convocatoria del 2018. Van a tener unos meses más para poder estudiar. Si no hay más de este tema, consejera, me gustaría preguntarle que valorara la decisión del Ministerio de retirar los contenciosos por la reválida que habían presentado algunas comunidades. Bueno, no nos cae de sorpresa porque así no nos lo comunicaron. De hecho, en la conferencia sectorial se trató y, evidentemente, pues satisfechos de que lo haga, nos parecía absurdo cuando el propio que incumplía en primer lugar ha sido el Ministerio, y Extremadura hizo exactamente lo que se llevó a cabo en Ceuta y Melilla. Ha dado marcha atrás en esa decisión y lo valoramos muy positivamente. Porque creo que es beneficio para todos y más después de los últimos logros que se han conseguido con la comunicación que hemos establecido para los cambios que se han llevado a cabo con la LOMCE y la famosa reválida. Muchísimas gracias. Gracias.